Bueno, ya estamos en vivo. Espero que se me escuche bien. Espero verme bien después de que ponga la cámara. ¿Qué es eso? Será en 3, 2, 1. Perfecto. Ojalá hubiera acomodado eso, ¿no? ¿Cómo están? Tengo mucho que no estoy aquí, pero es importante. Hay un evento de Xbox. Así que, pues ya sabemos que ya nos comentaron que vamos a esperar. eh, van a mostrar el... Van a mostrar... nada más me acuerdo del Senua, del Indiana Jones, que van a hacer el primer vistazo después del teaser. Un juego de Obsidian y otro de Oxide. El de Obsidian es en primera persona, no me acuerdo si tengo... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé cuál es. Y el de Oxide no me acuerdo cuál es. No recuerdo qué iba a sacar. Este... Ellos, la verdad. Así que denme un momento para ya poner esto bien, porque no sé si está bien configurado. Así que espérenme de mientras escuchen mi hermosa voz haciendo cosas. No, la verdad es que tengo que mover esto. A ver. Juego. Ok. No, creo que eso está mal. Creo que esto va para acá y esto va para... No creo. A ver. Ayúdeme, Dios, tengo mucho que no hago esto. Ok. Sí, está bien. Que luego cambio de monitor porque en el de la derecha se ve mejor que en el de la izquierda. No sé si soy el único que nota que los monitores los curvos se ven un poquito peor. Un poquito. Casi. Sí es notable que se ven peor. Entonces me gusta más el que tengo aquí a la derecha, que es pues normal. No sé si soy el único, pero bueno, si alguien puede decir si no soy, si realmente se ven mal los curvos, pues está bien, ¿no? Para mí se me ve mal, quisiera cambiarlo, pero pues bueno, no se puede en estos momentos, ¿no? Entonces trato de, este, de jugar y de hacer todo lo que tenga que ser de multimedia en el de la derecha. Y ya está empezando, así que bueno, falta un minuto. Lastimosamente, espero que no dure mucho. También díganme si se escucha. Bueno, voy a dejar así. No creo que queramos escuchar tanto lo que hablan, porque en primera van a estar hablando inglés y no entiendo el inglés mucho. Y pues no voy a traducir. Pero espero que no dure mucho porque no puedo usar audífonos tanto tiempo porque todavía estoy acá como en recuperación de inflamación. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos tiene. Aquí lo importante es si va a haber juegos sorpresa como el pasado donde nos mostraron Hi-Fi Rush. Esperemos que sí. No he desayunado, ahí está mi comida, se está aguadando, pero ya se me hacía tarde. Así que vamos a verlo. Primer juego. Está yendo bien, sí, se ve bien. Ah, no es primer juego, es como su intro. Vamos a subirlo un poco más. De ahí yo creo que se escucha bien, decente. Y más si me callo. No, pero tampoco es algo que digamos algo importante, ¿no? Nos están mostrando los 4 estudios que están participando en estos 4 juegos. Veamos. Pero esto me voy a bajar un poquito más porque no alcanzo a ver. Estoy chaparrito. Siempre se ve que se divierten un montón, ¿no? En esas escenas de, güey, haz que como que te diviertes y en la vida real han de estar así como, ya, por favor, que se acabe este juego. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor sí se divierten, ya saben que lo que dicen, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, pues el trabajo no es trabajo. Aquí los importantes yo creo que ya viene siendo nada más Indiana Jones. Porque los demás ya hemos visto. Palmer con el juego de Obsidian. Que a ver, ¿cómo se llamaba? Es que sí, ¿cuál es?
Pero... ¿Qué pedo? ¿Por qué está en che hindú, güey? O no sé. Abowed. Sí, es cierto. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiar, pues no. Están en... Según están desactivados. Están en árabe. A ver. Ah, mira, ahí están en... Qué chido. No creo que vaya a jugar... No creo que sea un juego que a mí me gusta, Abowed. Más que nada... Bueno, es que no sé, pues a lo mejor... Hay juegos que digo, no creo que me gusten, y cuando los juegos digo, chido, ya me volví fan. Le he querido dar la oportunidad a Fallout y Mass Effect. Ahí los tengo comprados, pero no me atrevo a adentrarme porque sé que son juegos muy largos. Y a mí no me pongan a jugar porque no tengo autocontrol. Digo, se ve chido, güey. O sea, se ve entretenido. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. Ese es su lado. No lo tomen de frente. To fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages. O sea, se ve decente. Por alguna extraña razón, yo lo veo medio lento, ¿no? Como que dices... Powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Digo, a lo mejor es nada más su video de demostración, pero eso ya es gameplay, entonces... Se ve como está leyendo así de... Por ejemplo, eso de... Digo, no sé si hizo... Yo según lo atrapó, pero se ve como que los enemigos no se acercan. No se acercan a atacarte, es como que se van de uno por uno. Ah, la del Kratos. La de la Atreus. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual wield wands to feel. No, mira, ahí sí se acerca. No, sí se esperan. Sí es así como de... Vamos a esperar que uno vaya y ya después uno por uno. Eso no está chido. O por lo menos así se ve ahí. No, puede que no. Espero que sea un poquito más movidito de lo que se ve. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make a menos que estén difficult jugando en decisions modo with fácil, profound que a lo mejor consequences. también Like puede this ser side quest you may para encounter in demostración Shatterstar, nada más. the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. No, así se va a ver chido gráficamente. Si aquí lo veo bien, ya que es transmisión de la transmisión, se ven detallitos en la ropa y en la cara, así. Yo creo que sí se va a ver chido gráficamente. No realista porque se ve un poquito más caricaturesco que realista, pero chido. Siento que tengo que bajar la cámara. Ahí está. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often, and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui... Bueno, como que ¿para qué muestran tanta conversación, no? Ya, quítenlo. Bueno, lo de siempre, ¿no? Elegir lo que le vas a decir, ¿no? You're right.
Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, Mi They should agua, never güey. camp Mi in agua cave. de limón está I'll allá. take the badges. I'm going to the third Ah, war. es que ya tengo agua. But if you confront him, if you No he believe that he desayunado. fled the site of the battle as an act of cowardice, Perdón por then he el might ruido de challenge la you to botella, a pero fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll nada see de the limón está consequences of en your la mesa. actions and the Entonces, choices you made during nada this más tengo agua, quest. simple. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed Tiene algo setting más. to Sí, feel porque rich, weird, luego siento que and no. wonderful. La voz no We se found escucha chida. inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, La verdad or espero verdant spaces with sickly que este ones, año we can better saquen deliver complex emotional experiences for our la... players. Si es cierto eso de The lo, living lands is a de continent lo of que se filtró untamed de valleys la with Xbox widely varied Series biomes, X, pero from digital. luxuriant Espero que la saquen forests este to año. volcanic wastes. Para And comprarme each ya of those una. regions itself Porque tengo la is a Series S, conflux pero of storied siento que tengo que landscapes. dar el salto al... All of the regions have a 4K, lot of special ¿saben? things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're Porque según yo wandering la the Series S wastes es of 2K, ¿no? Y Shatterscarp, 4K you might rescalado, notice off in the según yo. distance a vibrant jewel of color. Entonces... By transitioning from destitute, Y muted aparte el nuevo tones control. of a Entonces wasteland of también tengo ganas sand del nuevo control. and marching in towards a beautiful oasis, Pero esperamos que sea there's así, the ¿no? Pues, opportunity there for life, for adventure, estaré and casi even toda a la little danger. generación con el Series S. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Ok, se va a lanzar este otoño. O sea, yo no soy muy bueno para las estaciones de cuando empieza uno. O sea que la primavera empieza el 21 de... Pues el 21 de un mes, de marzo creo. Verano, puede ser por septiembre. Septiembre, agosto. O ese ya es invierno. Sí. Bueno, ustedes van a saber. Otoño 2024, ok. Xbox Series X, PC y Game Pass día 1. About it. Yo creo que el Indiana Jones lo van a dejar para el final. Van a ir con el Senua. Sí, van por el Senua. Senua ya hemos visto mucho. Yo creo que ya no es necesario. Yo creo que ya van a dar fecha. Fecha. Pero yo creo que ya dieron mucha información del Senua, ¿no? Se ve muy chingón gráficamente. A mí el primero sí me gustó, su historia. Duraba muy poco, eso sí. Bueno, ya a mí se me hizo muy corto, o porque me divirtió mucho, o porque su duraba poco. Pero esperemos que este dure un poco más y agregue otras mecánicas. Que... Sí, es que es como... ya no vi que dijo, pero algo de experiencia narrativa corta. Pero sí son... llega a ser cortos. O sea, gráficamente son hermosos. Yo creo que es más como... Se me cayó la transmisión. Ya volvió. Ah, ya me había espantado. Se había ido la transmisión. Pero ya volvió. Volvió gracias a Jesucristo. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building Claro, more por los que no surreal sepan, elements on top. bueno, yo les Senua recomiendo que jueguen el faced up primero. to giants Una- who have plunged the se ve lands into magnífico. chaos, and which in turn Pero has seen the rise of the Droiga, según violent habla threat that de is la swept through the esquizofrenia settlements that she'll discover. y cosas así. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Si ven que voltea... hasta aquí tengo el video completo, pero es que digo que en este monitor se ve mejor
Y aunque lo ven Seeing things chiquito that se ve other mejor, people don't, pero bueno, hearing voy a estar voices, volteando and acá having unique para ver bien. beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? Sí, no mames, luego está bien cabrón, Players will güey. find Si lo juegas con themselves traversing jueguenlo con useful and audífonos. hostile environments, Esa es la seeking recomendación. answers from patterns and signs Con that Senua sees in audífonos. her own unique way, and battling through Y si te encounters saca with de enemies pedo that push todas las Senua voces to que her escuchas acá de, limits. no mames, ¿qué está pasando? Qué buen juego ese. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. Eso siempre dicen. Creo que todos los juegos dicen eso de, no, hemos revolucionado la captura de movimiento. Es igual. We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the Sí, ya se siente un poquito. Si eso es gameplay, ya se ve más movido el combate. Antes sí se sentía un poquito más lento. Es como de... Todavía se ve más movido. Lo que sí no me acuerdo es si eso está en su mente o realmente si hay güeyes que escupen fuego. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Más o menos es como el bueno, ustedes saben, el de las ratas. Es que mi inglés, por favor, perdónenme, pero mi inglés no. Bueno, el Innocent, ¿no? Básicamente así. Muy bonitos gráficamente. Gameplay sencillo, por así decirlo. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. ¿Qué pedo? ¿Por qué volteé a ver así como a la nada para concentrarse? Es como de... estamos aquí. On the music we are working with Hailun, which for me is a personal privilege. Oh, están leyendo cualquiera de las dos. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with the game pinche música está bien chida porque los tamborzotes se escuchan chidos. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very massive and a very special en un experience. juego. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really Oye, no está mostrando nada, nada más están acá hablando. Even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and
we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Mayo 21, güey. Y día 1 en Game Pass. No, pues obviamente lo voy a jugar. Día 1. Si es que puedo. Si es que Dios me da vida, ¿no? A ese entonces. Bueno. Senua Saga Hellblade 2. Nuevo juego, güey. Square Enix. Ahí está el juego que todos pensábamos que no iba a aparecer. Square Enix Saga Secret of Mana. Ahí está el juego que todos dijimos, no mames, no va a aparecer. Sí hay juego nuevo. Que creo que ya lo había presentado. Pero... ahí está el juego. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada. Para todos los que no confiaban en Xbox. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる。pero ya lo había mostrado, así que 大変光栄です。no es nuevo. コンソールゲームとしては O sea, sí es nuevo. 17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズ Pero ya lo habíamos visto. 聖剣伝説シリーズは Vision of Mana 1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG として、No he jugado これ ninguno. までに17作発売 Son muchos. され、長らく Ah, no mames, son un chingo. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで Yo pensé que nada más eran 3. 聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。 No, güey, sí están explotados. Esos sí se los lleva. Ah, mira, se bajó la calidad, pero está bien, porque si no, también esto... Es que si no, pues, se me va a llevar más internet y mejor que se vea así un poquito peor, pero que se mantenga estable la... Oh, a ver, no, es que sí, a ver. Ah, sí. Prefiero que se mantenga estable a que... Se ve bien. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを Yo no sé qué clase de monstruos sean esos, güey, pero a mí me da ganas de adoptarlos. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術 menos la araña, ese sí que chingue su madre, ¿no? Y el ojote. Y el escorpión sol. Se ve como en Final Fantasy, ¿no? Sí, es el Final Fantasy. El que era como de ese estilo artístico, lo estoy confundiendo con... Esos parecen agumones. 今作には広大なフィールド ¿El 探検に 11? 欠かせない ¿Sí es el 新 11? た El な que está en 仲間が Nintendo 登場します Switch y creo que también está en 陸 Xbox. 上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル Que tiene un nombre ピ súper ックルも larguísimo. 石井さんが新たに考案してくださっています No sé si era Final Fantasy. 新たな仲間を考えるにあたっては Era Monster 今 Hunter. 作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、
見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 Bueno, otro BGM で juego もしっかり聖剣伝説 que シリーズ seguro らしさを tiene 感 acá じてもらえると思います。 sonido estéreo, 過去シリーズの binaurado, 楽曲を手掛け 3D, たクリエイターたち 4, が全 5 y 100 D. 曲という大ボリュームの制作に Estos juegos siempre tienen una música hermosa. 新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体 Que 験 yo, できるよう、今 para 作 mí に la はインタ música ラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入 perfectas 感を son 高 los めて de くれ Legend ま of す。 Zelda. No 探 creo 索 que no 中 haya の un juego que BGM が no バ tenga トルに música 入った más 瞬間、アレン hermosa ジ que が切り esa. 替わる様を実際に聞いてみましょう。 Más, güey, está chingando un gato con una espada, imagínate. Eso sí se ven como monstruos. Pero el gatito, ¿qué culpa tiene? O el zorro, güey, 今 no sé 作 qué は sea. アクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器 Por で si の no 攻 había 撃だけでな suficientes く、 furros, 魔 ya hay 法での un 攻撃も可 vato 能になっ con ています。 orejas de gato. そして本作ならではの特徴として、 Se salió de Nino Kuni ese güey. おなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。 Perro. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。 Yo nada más tengo una duda. ¿Tengo que jugar todos los anteriores para entenderle a este? 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは Pues saquen 今後も様々な情報を todos, お届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれま En せん。 verano. Summer 2024. O sea, por julio, junio. Bueno, ese fue el juego sorpresa. Ya no esperen más. Sigamos con el Oxide, que no sé cuál es. ¿Cuál es ese? No recuerdo. Oxide. Hello. Hello. Welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, Juegos like de estrategia. Civilization 5. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ah, con razón no me acordaba, güey, porque me vale 3 Esos juegos también te roban un chingo de tiempo. Cuando salió el Humankind, como se diga, me llevó unas horas, güey. No tengo otro control, por eso no me gustan esos juegos. O sea, sí me gustan, pero no los... Porque me quedo ahí, güey. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and No está chido. expand the No, game está chido. and make it really good. Entonces, posiblemente un juego que no juegue. Al menos que... That's Dan. We started in his basement. Es que It's been an puedes llegar amazing al process to see espacio. from concept Es to que esos completion. juegos sí me We gustan. started pero- small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features.
rediscovering what made us fall Es in que love with los juegos strategy de games in the first que place. si hay The end evolución result is me Ara, gustan mucho. the historical Soy grand muy fan strategy game that de ello. presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to Pero experiment and make meaningful strategic choices no soy while still having agency over tan their vívido, o playstyle. sea, We also hay, wanted to hay explore gente more que in le different echa parts of horas, history and días, give players años a from estos around juegos the y se world saben the chance to see cuál the es la game mejor reflect civilización, their cómo unique empezar, cómo hacer. perspective, Yo es and como not de, just ours. voy a jugar porque quiero jugar, And finally, we porque knew me that for gusta. players A to ver, really ahora voy impact their decisions, a they vender would need todas to mis see their choices tierras. reflected Bueno, in no, the no game world itself, creo que no se not puede. just through numbers on a menu. Pero ustedes me One of the entienden, o sea, first trato de differences you'll que see mis when you partidas dive into sean Ara is what we diferentes. call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. Y estos The juegos living world isn't just a map. It con reflects the teclado y choices ratón, players güey. make over the course of the game. Si They bien can a lo see mejor no tienes everything una from the settling computadora o of the así, wilderness to si cultural lo juegas en influence on Xbox, puedes architecture conectar un over teclado y time to ratón the en el thousands Xbox, of pero citizens jugarlo living their con lives and control es reacting to un the pinche changes. dolor de We want players to feel like de they're todo lo truly que quieras. occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue Yo quiero ser roots of como arts and López culture, Obrador. military might? Scientific Abrazos, no advancement? balazos. Yo voy a The hacer choice todo is que todos theirs. sean pacifistas. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for A veces me everything, pregunto, from esa international gente trade to que improving hace their cities and juegos, citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to evidentemente, draft military units. The crafting digo, system in Ara encourages thoughtful no advanced sé cómo se planning. maneje It como tal, rewards players who can see pero the obviamente strategic siguen, outcome pues of son all their empleados, ¿no? collective Siguen decisions, and de, not güey, just se va a hacer esto individual y ones. pues... I'm proud of the work Pero that's se gone into our imaginan si simultaneous turn cada system. uno de estos güeyes hiciera un juego Many así de... strategy games have players alternate O taking sea, ¿qué turns ideas and tan reacting diferentes to their opponent's tendrían? moves. In O sea, no lo Ara, hacen all por, players' obviamente por actions are falta de resolved at the capital, same ¿no? time. This rewards players' Pero, ability to navigate o sea, mejor ese güey ni uncertainty, to siquiera quiere predict and trabajar en ese strategically juego y plan for quiere a hacer un variety of scenarios in the moment. pinche Crash This Bandicoot, system güey, makes Ara just feel more y real. no le dan la oportunidad o In a typical no strategy tiene game, el once your dinero. turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're Que not tengo doing entendido que según si It's not buscan easy a alguien sifting que through esté all interesado of en, history and picking what en to los juegos include. que hace, For no van Ara, a we wanted contratar to a un güey que offer quiere a hacer un fresh juego de perspective, carreras so en we eso, looked ¿no? at cultures and societies Pero yo creo throughout que en algún millennia, momento sí broadest dicen, lens güey, yo possible. quisiera hacer un Where this juego approach really diferente shines is in a lo our que ya hago. leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures. Pero But quién leaders come in sabe. so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Y no Each está el leader in Wololo. Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their Estaría chido contributions que to pudieras world crear tu history. propio With a personaje, ¿no? diverse global roster, O sea, no we te know los dieran players will ya find leaders that they will want to play. And even a few that may Ya hace un surprise güey them with how haciéndose fun it is AMLO, when güey, those o a leaders Peña are Nieto, handed así the de... reins of power. Estaría muy chido. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you.
Building the game alongside real players has tenga given us that personalización de critical player personajes feedback. y In the end, quiero que John we Cena believe this makes for gobierne. a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a Desde que player's antes los citizenry. Pumas de la UNAM eran el problema, güey. like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for Imagínate llegar a tu oficina así, güey. Ya, no mames, imagínate llegar. ¿Qué pedo, güey? Con esas oficinas tan libertarias. On behalf of Y digan everyone at luego Onsite con perros, Games, güey, thank you así. for joining us today. Ya voy a We ir. can't wait for you to play our Yo creo que no and son todos los create your días. own Yo creo history. que por eso como que dicen, no mames. Fall, otoño también. Güey, llega con no sé, güey. Con un vagabundo. Y, ay, qué bonito vagabundo. Y bueno, y vamos con el más importante. O por lo menos al que más me interesa a mí, el Indiana Jones. Queremos ver cómo se ve. Apostamos a que es un Uncharted, un Lara Croft. Puede ser. Pero veamos, a lo mejor. Creo que iba a ser en primera persona aparte. Puede que sea diferente. A ver, vamos a ver. Pongan atención. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in Según pop creo que sí culture. se había dicho ya cómo iba a ser, pero In this no game, pongo atención. you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his Ah, eyes sí, va a ser en and primera experience a persona. journey that we hope lives up to the proud legacy Entonces ya había of leído Indiana eso. Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years Puede ser went on, I como thought, who would be un... like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. Ah, ¿cómo se llama este juego? I can remember pitching Lucasfilm on the ¿El game de los and being, zombies? you know, a little ¿El que bit acaba de salir el año nervous pasado? because, look, it's, you know, Pero Indiana es que Indiana Jones and no es tan their parkour, response was ¿sabes? just overwhelmingly positive, and just that No sé, excitement entonces. has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our Sí, first se look nota que estás at muy the new emocionado. Indiana Jones game. A ver, vamos a verlo. Me voy a callar. No voy a decir nada. Let me tell ¡Cállate! you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sands of Africa. Si será en tercera persona. No, sí es en primera. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts. Posiblemente no haya gameplay. Scattered Bueno, eso ya debe ser gameplay. just waiting to be found. ¿Será puro puzzles? From your problems, Indiana. Watch me. Throughout history,
Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Siento que va a ser más narrativo que... I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. You have any idea how old that was? Indiana Jones is such Pues a bueno. character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio Pues... has their own stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. Digo, se ve entretenido para los fans de Indiana Jones, yo creo también, y para los no fans. Pero siento que le falta más movilidad. Siento que es como a Bowet, güey. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees O sea, and feels. siento que el combate todavía le falta que lo pulan, ¿no? Se siente un poquito todavía pesado. Digo que también está muy cabrón hacer un combate de güeyes que tienen armas y tú con un pinche látigo, ¿no? Lo pudieron haber hecho... Bueno, quién sabe. Yo siento que se va a centrar más en narrativa. En puzzles. Que en eso, porque mira, por ejemplo, en esa parte yo creo que si el combate hubiera sido puro puño limpio hubiera estado bien, pero sí tenían que posponer el arco, el látigo y su pistola, ¿no? Sí, yo no sé por qué hacen eso. Posiblemente no, es posiblemente en algún momento saquen una actualización que se pueda jugar en tercera persona, porque sí se me hace como muy innecesario o raro que si quieren que te sientas como Indiana Jones, cambien a tercera persona de la nada, o sea, ¿sabes? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through. Yo creo que este se va para diciembre, para finales de año, o para el 2025. No creo que salga este año. Bueno, o sea, o este año, pero hasta finales, o hasta el principios del 2025. Que ya se ve avanzado, ¿eh? Pero siento que todavía les falta, pero a lo mejor saque. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. No me gusta pensar. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a mujer está different path embarazada through the environment to get around y la ponen a enemies, trabajar. observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible.
We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Ya se me olvidó qué decir porque me entretuve en los stunts. She's been tracking a lead for some Ya time, me acuerdo. and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human Ah, ya me acordé. and manipulating. Tengo que ver las películas. He's Es que highly nunca he visto intelligent Indiana and the Jones. perfect foil for Indy. They're both brilliant Porque people, dicen que está entre compelled by esta y their este. passions and obsessions, but Entonces driven tengo que ver down las wildly películas para different roads. entenderles. He creeps up on you and gets Si under no, your no sé skin quién like es he gets quién. under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sands of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. Con eso de How que you tembló en la approach mañana any given ya... situation is up to you. Digo, no lo sentí porque You estaba may dormido, choose ¿no? to Pero... sneak around an enemy patrol, Yo nada más or veo que se maybe mueve you algo y just digo, no pick up a mames, va a shovel and temblar. whack them on the back Me of da una their hueva head. bajar, más porque no he And when you desayunado. can't use your wits, Y you got además Indy's me most da miedo iconic porque no tool. escucho. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. No voy a escuchar la alarma. Integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can... No mames, ¿cómo va a voltear hacia arriba? O sea... Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic Ese soy yo, no small mames. secrets and hidden puzzles that No look puedo, mi right TOC into no me the deja dejar cosas. One thing I Por love más about our game difíciles is que the sean. level of interactivity that we have. A veces. We have this world of mystery La where mayoría de anything veces sí could no potentially puedo. hide a A secret. veces digo, no, ya. The more you look, the Suficiente. more you'll discover. Pero la mayoría no. Oh, you gotta be kidding me. ¿Y va a haber piedrota? Si no hay piedrota no quiero nada, ¿eh? I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be Ya part está of. muy viejo el I'm actor. also very excited to announce that Indiana Jones and the por Great favor, ya Circle no will hagan be otra coming película de later Indiana this Jones. year, and we cannot wait to share more soon. Ah, ese güey se está robando. ¿Vieron cómo se robó una pieza de oro?
2024. No creo. Yo creo que se va a ir a 2025. Porque no da, nada más dicen 2024. No, 2025. Ah, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y bueno, si no tienen otra cosa. No, ya no tiene nada. Ya nada más va a ser teaser de. Bueno, trailer, recordatorio de todos los juegos. Ah, es. Cumplieron, ¿no? Dijeron todo lo que tenían que decir. Mostraron todo lo que prometieron y un poco más. Aunque ya haya sido un juego que pues ya se conocía, que ya se sabía que está en desarrollo, que ya se había mostrado. Nada más fue como recordatorio de va a llegar a Xbox. Y bueno, bien. Fin. O sea, creo que pues bueno. Yo creo que se hubieran ahorrado un poquito, ¿no? Ah, ¿cómo estás, amiguito? ¿Desde tu nueva qué? Es que no veo el chat. No me deja ver el chat esto. A ver. ¡Ah! Es que esto está más grande. Oh, no sé si es de tu nueva computadora. Ah, sí, de nueva computadora. ¿Cómo estás? Tengo mucho que no nos vemos, no hablamos y no platicamos. Te mando un beso, ¿no? En tu siempre sucio. En el chimuelo. ¿Qué te compraste? No voy a ver eso. No me gusta. Pues ya me voy. Pues nada más vine a ver el evento. Nada más vine a ver el evento. Nada más era stream de evento, como siempre. No, sabes que yo no me pierdo estas cosas. Ahorita ya despido y me voy a comer. Porque a desayunar. No, ve el resumen, ve el directo. Vete a Level Up. Quiero desayunar. Pues bueno. Fue un placer estar aquí con ustedes. Tengo hambre, por eso me voy. Por si fue una hora. Pensé que iba a durar menos. Y Y pues espero que se le hayan pasado bien. Delicioso y exquisito. Les mando un abrazo, Ricardo. Qué bueno que te pasaste por aquí, aunque se haya sido hasta el final. Pero pues, a ver cuándo nos vemos. Luego vemos. Luego ahí te mando un mensajito y hacemos la salidita. Nos vemos. Les mando un abrazo. No se los olvide revisar el canal. Ahí hay más noticias. Aquí nada más. Puro stream para ver qué hay. Y no se los olvide que el viernes hay nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Oh. ¿Cómo se hace esto?